Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es martes 30 de noviembre y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 4 del 18 al 22. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, paseando junto al lago de Galilea, vio Jesús a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Fue más adelante y vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes. Y los llamó. Ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿esto qué es? Pues el llamado de Jesús, ¿sí? Aquí lo que yo quiero rescatar, que me parece resaltable de este pasaje, es que Jesús hace un llamado y ellos al instante, dice inmediatamente que hicieron ellos, al instante que hicieron, ya, tomaron la decisión. ¿Por qué? Bueno, les voy a... de estos pescadores, se sabe que les gustaba mucho ir a la prédica y algunos de ellos ya eran adeptos al grupo de Juan el Bautista. Tenían formación espiritual, tenían esa sensibilidad espiritual, ¿sí? Y cuando Jesús los llamó, de una lo hicieron, ¿sí? Hoy es día del apóstol San Andrés. Por eso es que estamos tocando este evangelio. Porque aquí ustedes lo vieron, que Simón, el hermano de Andrés, ¿sí? O dice Simón, que era llamado Pedro, y su hermano Andrés. Entonces, es el llamado de Jesús. ¿Y qué nos invita a qué? Nos invitó a que fueran pescadores de hombres, ¿sí? A que se sumaran a esa labor de, venga, muchachos, vamos realmente a engrosar este pequeño discipulado. Jesús toma a los primeros y les llama a ser pescadores de hombres, ¿sí? Los primeros. Desde entonces no ha parado. Jamás esto ha parado y jamás va a parar. Sí, jamás va a parar. El llamado que tenemos que nos hace Dios a todos, ¿sí? Y que ellos de una manera inmediata, ¿sí? Lo hacen. Lo que sí hizo aquí también podemos sobrevalorar es el llamado de los segundos que hace a Santiago, ¿sí? El Zebedeo, y a su hermano, ¿sí? Entonces, aquí dice que dejaron la barca y a su padre. Se iban a montar a otra barca. Eso es lo que más o menos tiene que ver en el llamado de Dios hacia nosotros. Nos invita a que vayamos también a pescar a otros, ¿sí? Debemos llevar el mensaje, debemos hablarle a la gente de lo especial que ha sido cuando tomamos más en serio el camino de Dios. Es muy bonito en mi práctica terapéutica escuchar a muchas mujeres cuando dicen: doctor, lo que pasa es que yo antes de conocer las cosas de Dios, de conocer iglesia, de conocer a Jesús, de conocer al Señor, entonces le hablan a uno cómo eran malgeniadas, cómo eran celosas, cómo eran del mundo, cómo les gustaba el trago, cómo les gustaba la rumba, cómo les gustaba. Y es bonito entonces esto que pasó con el conocimiento de Jesús. Pero el conocimiento de Jesús a estas personas fue que alguien les dijo, ¿sí? Y ese alguien les dijo, entonces las atrajo, las pescó. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, ¿sí? Irnos hacia un mar más ambicioso, que es el mar de Dios, ¿sí? Que es con María Santísima a propósito, ¿sí? Subirnos a su barca llámese iglesia, su barca llámese María Santísima, su barca llámese hogar, ¿sí? Llámese matrimonio, ¿sí? Esto es la barca de Dios, ¿sí? Que nos invita a subirnos y a ir tras otro proyecto, tras otro mar, y yéndonos a fondo, ¿sí? En una travesía
porque es la barca y es el llamado a que seamos también pescadores de hombres, así como fuimos nosotros atraídos por algunos que hicieron la labor. Sí, nosotros debemos atraer a otros. Sabemos que es un proyecto porque eso es la cosa más hermosa que hizo Dios. Se volvió hombre, se encarnó hombre y fue tomando gente sencilla, común y corriente. Y a partir de ese momento, los primeros llamados, este Pedro y este apóstol de hoy que celebramos San Andrés, fueron los primeritos, y mire dónde vamos, ¿sí? Porque así lo quiso Dios. De la manera más sencilla, llegó, se encarnó y llamó a unos pocos. Y eso fue después proliferándose, hasta que hoy en día somos la iglesia tan inmensa, esa iglesia que jamás va a ser vencida, ¿sí? Porque hasta los infiernos tiemblan de saber sobre esta iglesia tan poderosa, tan portentosa, en gracia, en bendición, y que nos alejamos de esas cosas malas para acoger un proyecto lleno de bondad. Gracias a Pedro y gracias a Andrés, que dijeron sí, y hoy estamos montados en la misma barca. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.